Mis amados hermanos, yo quiero iniciar en esta mañana con una pregunta y es, ¿te cortarías un brazo si tu vida dependiera de ello? ¿Te cortarías un brazo si tu vida dependiera de ello? Pues esa es la trama de una película llamada o titulada 127 horas y cuenta la historia de un excursionista llamado Aaron Ralston, quien en el 2003, mientras estaba en una excursión en un solitario paraje en el cañón en el estado de Utah, acabó por accidente incomunicado y atrapado en su antebrazo por una roca en medio de una de estas cuevas, en medio de uno de estos cañones. Tras 5 días de estar atrapado, tomó la determinación de partirse el brazo, cortárselo con una navaja para poder sobrevivir. Y esto eh, pues fue supremamente doloroso, pero de esa manera pudo salir de allí y encontrar ayuda. Después de esto, él escribe un libro que se titula Entre la espada y la pared, en el cual está basada la película. Sin embargo, mis amados hermanos, y aunque esta historia es real, la pregunta queda latente para nosotros. ¿Te cortarías un brazo si tu vida dependiera de ello? Y yo creo que en buena medida valoramos nuestro propio cuerpo, nuestra propia integridad. Y cuando nos cortamos o cuando nos lastimamos, de hecho nuestro hermano Paul nos estaba mostrando esta mañana un accidente que tuvo precisamente en alguno de los trabajos que estaba haciendo, nuestra sensación inmediata es la de protegernos, ¿no? De hacer algo para remediar eso que se ha lastimado. La autoconservación es algo natural en nosotros. Pero ¿qué de aquellas áreas en nuestra vida en las que no está en riesgo nuestra integridad física, sino nuestra integridad espiritual? ¿Qué del pecado? ¿Qué de aquellas cosas que no agradan al Señor? De hecho, mis amados hermanos, hoy en día vivimos en una cultura en la que no se condena el pecado. De hecho, casi ni se habla del mismo. Hoy preferimos hablar acerca de traumas emocionales o preferimos hablar acerca de errores, de fallas. Aún el pecado es visto como una enfermedad y si es visto como una enfermedad, entonces lo que se necesita es ser tratado. Necesitamos terapia, pero no, mis amados hermanos, la palabra de Dios es clara y el pecado es mucho más que todas estas cosas. Es claro que en la actualidad esta sociedad se aleja cada vez más de lo que se dijo en la palabra del Señor, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, el versículo 14, donde se dice, no cometerás adulterio. Pero a medida que esta cultura se aleja del mandato bíblico que Jesús ha enseñado, Jesús quiere que sus seguidores vayan en la dirección opuesta, haciendo énfasis no solamente en el cumplimiento externo de la ley, sino trazando una línea mucho más de fondo. O sea, que vayamos mucho más allá en lo que implica el mandamiento. Y esta declaración de Jesús es una muestra de que la santidad en el área sexual es algo mucho más profundo. La santidad en el área sexual es algo mucho más profundo. Por eso lo que nosotros encontramos, particularmente en el Sermón del Monte, es que Jesús nunca promovió un estilo de vida superficial, de religiosidad superficial, sino una fe mucho más auténtica, mucho más profunda. Algo que se notara, que marcara la diferencia, y no como lo que habían enseñado hasta ese momento los escribas y los fariseos. Por eso debemos comprender, si esto es así, lo que este pasaje implica. Y es que en el tema del adulterio, nosotros tenemos que identificar el verdadero problema de fondo. Algo así como lo que nosotros estuvimos estudiando en estos 2 días, hablando acerca del árbol de la cosmovisión, ¿recuerdan? Antes de las acciones hay algo de fondo que nosotros tenemos que revisar. Y ese era el problema de los fariseos. Los fariseos se preocupaban por lo externo, por lo visible, pero no habían mirado lo que había de fondo. Mis amados hermanos, lo que Jesús nos enseña es que hay un problema de fondo, un problema de raíz que tiene que ser tratado en el interior de la persona donde los pensamientos tienen precisamente su raíz, que lo lleva a violar este mandamiento. Mis amados hermanos, la realidad es que antes de que ocurra un adulterio o un pecado en el área sexual, ya este ha sido visualizado, ha sido mentalizado. Pero inclusive hay que considerar que aun si no hubiera un acto físico de inmoralidad sexual, en la mente nosotros ya podríamos estar pecando, en nuestro interior. Y esto es precisamente lo que Jesús quiere mostrar en esta parte de este sermón. ¿Y cómo podemos verlo nosotros?
¿Cómo podemos aplicarnos esta enseñanza a nuestras vidas en la actualidad? Por eso este sermón es titulado, con base a lo que aprendemos en este versículo, no cometas adulterio. No cometas adulterio. Y lo primero que Jesús quiere hacer, como lo ha hecho en otras porciones de la palabra, en esta porción, es mostrar la enseñanza errónea. El versículo 27 nos muestra la enseñanza errónea. Dice la palabra del Señor, versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y es así de sencillo, ese era el mandato, tomado precisamente de la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, el versículo 14 y en Deuteronomio capítulo 5, el versículo 18. Y lo que este mandamiento estaba implicando era no tener relaciones sexuales con una persona que no fuera el cónyuge. Eso de inmediato limitaba las relaciones sexuales al contexto del matrimonio. Ese es el contexto correcto. Pero lo que estaban haciendo los maestros de la ley era limitarlo solamente al acto como tal, no cometer adulterio. De manera que si una persona no cometía un acto sexual fuera del contexto del matrimonio, pues no estaba violando este mandamiento. El adulterio aquí se refiere a una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no es su cónyuge, o como lo muestra la ley mosaica, como lo muestra la ley de Dios, una relación entre un hombre y una mujer, ya sea que ésta esté casada o no, comprometida o no, fuera del contexto del matrimonio. Hay un límite en el cual esto se debe dar, de la sexualidad hablando. El límite correcto es el matrimonio. Fuera del matrimonio, la sexualidad es pecaminosa. No la sexualidad como tal, todo acto sexual. Mis amados hermanos, es importante entender eso porque nosotros somos seres sexuales. Dios nos diseñó de esa manera. Sin embargo, a lo que el Señor nos llama es a vivir correctamente nuestra sexualidad dentro del parámetro correcto. Y es lo que la ley tenía como intención, mostrarnos cómo debíamos nosotros vivir en esta área. Los maestros de la ley dieron entonces una definición estrecha al pecado sexual y una definición convenientemente amplia en cuanto a la pureza sexual. Y mis amados hermanos, es un pecado contra la santidad del hogar. Es un pecado en donde todos nosotros estamos expuestos. Y por esta razón, porque siempre tenemos que tener presente la advertencia de Cristo. Lo que nos lleva entonces al segundo punto, y es la interpretación correcta, el versículo 28. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y lo que este versículo nos está mostrando es el alcance real de lo que el Señor quiere decir. El alcance real. Cualquier mandamiento en esta área no solamente abarca a los casados, sino también a los solteros. Por eso dice cualquiera. No está limitándolo solamente a un grupo. Uno podría pensar que esto solamente es para una persona o para un grupo de personas. Pero aquí está ampliando, lo que Jesús está diciéndolo es para cualquiera que mira. Y esto incluye también a hombres y a mujeres porque ambos podemos fallar en esto. Por eso John Stott dice, no es la prohibición de las relaciones sexuales dentro de los límites correctos, es más bien el sexo ilegítimo fuera del matrimonio practicado por personas solteras y casadas. Este es el verdadero sentido de lo que Jesús quiere enseñar. Jesús por eso elevó todavía más alto el nivel moral para los cristianos. Él puso el parámetro mucho más alto. Él amplió el concepto del adulterio al decir que no estaba limitado solamente al contacto sexual entre un hombre y una mujer que no fuera su cónyuge. Por eso una traducción lo dice de esta manera: todo el que sigue mirando a una mujer con el fin de tener una pasión con ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Lo que nosotros conocemos como la segunda mirada. De eso que uno mira la primera vez y continúa mirando. Ese es el cuidado que el Señor nos llama a tener. Y dice esto, esta es la acción, el que mira a una mujer para codiciarla. De inmediato el Señor lleva el mandamiento no solamente al adulterio,
el séptimo mandamiento, sino al décimo. Miren lo que dice. Dice para codiciar. La palabra codicia acá, en este contexto, tiene que ser entendida como desear intensamente y recrearse voluntariamente en pensamientos pecaminosos y no solamente mirar a una mujer, como lo podríamos hacer nosotros en la calle cuando vemos pasar a una persona. O cuando vemos o estamos viendo algún programa de televisión o algún aspecto como estos. De esa observación que uno puede hacer, por ejemplo, como admiramos a veces las flores o las montañas o vemos algo hermoso. No es eso. Es cuando tú codicias en tu corazón lo que el Señor está diciendo. Mirar lascivamente, morbosamente a otra mujer que no sea tu esposa. Hablando en el caso de los hombres. Porque eso rompe el vínculo que un hombre debe tener para con su esposa. Pero también aplica a los hombres solteros cuando miran a una mujer que no es su esposa. O sea, ella no es tu esposa. Es por el hecho de que ella no está en una relación contigo, no es tu esposa, no la deberías mirar de esa manera. Es pecaminoso. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque pensaríamos que el mandamiento está enfocado solamente en los hombres. Entonces, una mujer podría decir, esto no me afecta a mí. No, mis amadas hermanas, una mujer también puede violar este mandamiento. La lujuria también afecta a las mujeres, solo que nuestras batallas son distintas. En un hombre, siendo nosotros tan visuales, la belleza física, ciertos atributos femeninos pueden llamarnos la atención y llevarnos a violar este mandamiento, pero para muchas mujeres su batalla no será en esto, sino en el área de las emociones. El pecado sexual no es un deseo por algo malo, en definitiva, sino un deseo por algo bueno, pero expresado en el momento que no corresponde. Por eso el límite es el matrimonio o en el contexto inapropiado. Y lo que el Señor quiere mostrarnos es precisamente que nosotros debemos tener cuidado. Por eso, en el caso de una mujer, esto se puede dar cuando mira a un hombre que no es su esposo, no en el área sexual, sino en el área emocional. Es que miren cómo se comporta él. Él no se comporta como se comporta mi esposo. Y empieza a fantasear en una relación con esa persona. Las mujeres, y esto lo he discutido muchas veces con mi esposa, con Mari, no se dejan desviar tanto por la parte física, pero la parte emocional es la que a ellas les importa. Entonces, mis amadas hermanas y hermanos que estamos en esta mañana, nosotros debemos tener cuidado porque no es el deseo de la sexualidad lo que está mal, es cómo lo vivimos que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios ha provisto al esposo o a la esposa para que eso se dé en el parámetro correcto, la sexualidad. Entonces la respuesta es clara, si no estás casado, si no es tu cónyuge, no te es permitido. Nosotros debemos tener cuidado con eso, eso es lo que el Señor quiere decir. Y por eso les digo, para ajustar esta enseñanza a las mujeres, podríamos decir que toda mujer que mire a un hombre para satisfacer con él sus necesidades emocionales ya ha cometido adulterio en su corazón. Para las mujeres esa idea de intimidad emocional puede ser mucho más tentadora, de hecho, que el mismo cuerpo desnudo de otra persona. Es Hollywood y los programas de televisión los que nos han vendido la idea, falsa idea de que las mujeres se dejan cautivar por la apariencia física. Y creo que es importante, pero no es la primordial para ellas. Muchas mujeres dejan el pecado sexual sin tratar porque creen en la mentira que la lujuria es solamente un problema para los hombres. Y no es así. De hecho, el mandamiento prohíbe no solamente el adulterio, sino todo lo que esto conlleva, la fornicación y la lujuria. Un deseo por algo que no te pertenece. Parece que aquí está incluida entonces la impureza sexual de todo tipo, ya sea de acto y de pensamiento, que era lo que los fariseos no querían aceptar, lo que los fariseos no estaban viendo, cómo ellos habían oscurecido, cómo ellos habían disfrazado el mandamiento con sus tradiciones, de modo que establecieron algunos como escapes para que el mandamiento no fuera violado, pero aún así el mandamiento en el interior ya estaba siendo desobedecido. Y en el Sermón del Monte, Jesús entonces clarificó la intención, la verdadera intención del mandamiento.
Lo que nos lleva entonces a nosotros a aplicarlo a nuestras vidas y a considerar cómo nosotros podríamos en nuestra mente estar violando este mandamiento. Por eso dice la palabra del Señor: cualquiera que mira a una mujer para codiciarlo, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y cómo podríamos estarlo haciendo, mis amados hermanos? Mis amados hermanos, nosotros debemos tener cuidado como hombres en lo que vemos. Y tal vez pueda ser algo inocente o algo tan sencillo como una revista de ropa interior de una mujer. Porque eso nos puede llevar a nosotros a fantasear con esas mujeres, con esas modelos, imaginarlas, pensar en ellas teniendo relaciones sexuales o hasta cometiendo actos impuros como masturbarnos viendo esas imágenes. Eso es algo que el Señor no quiere. Una mujer, por el contrario, podría imaginarse, y en este caso sería la forma en cómo ella la podría aplicar, una mujer podría imaginarse como esa modelo y queriendo verse físicamente como ella y sintiéndose así, deseada y bella como ella. Y esto es muy sutil, mis amados hermanos, en cómo la mente de la mujer puede ser envenenada también al hojear estas revistas, leer o ver estas novelas románticas que muchas veces hoy se vende. Y este no es un adulterio físico, pero sí puede ser un adulterio emocional. Y ahí hay que tener cuidado. Lo que Jesús quiere acá en este caso es afirmar a todo tipo de inmoralidad sexual. Todas y cada una de estas prácticas sexuales que son inmorales, de hecho, lo son también a través de los pensamientos o de la mirada. Debemos tener cuidado. Debemos considerar esto con mucha seriedad porque podríamos estar pecando por no ser conscientes de lo que el Señor quiere para nosotros. De hecho, aún lo que les digo, el pecado de la masturbación, mis amados hermanos. Imaginar tener relaciones sexuales con una persona que no es nuestro cónyuge es una forma de adulterio. Y dice un autor, Tim Chalines, dice esto: ¿no crees que la masturbación es una clara aplicación exactamente al tipo de acción a la que Jesús se refiere? La masturbación realmente es solamente la manifestación externa de un problema interno. De hecho, dice otro autor, Joshua Harris, autor de un libro que se llama El sexo no es problema, no es el problema, la lujuria lo es. Dice, la masturbación no es un hábito asqueroso que hace gente sucia. Nosotros generalmente pensamos en personas que están muy mal en la cabeza, pero lo que él dice es esto solo revela la suciedad que ya está en nuestros corazones. Hablando también acerca de esto, debemos considerar con seriedad, por ejemplo, la pornografía. En una sociedad en donde cada vez está más contaminada por esto, me impactaba, pero ¿saben cuál es uno de los países en donde más pornografía se consume a nivel mundial? Tristemente, nuestro país es uno de ellos. Y debemos considerar con seriedad las estadísticas de esta enfermedad epidémica que se ha vuelto la pornografía, que está dañando la mente desde los más pequeños. La pornografía y los sitios relacionados con el sexo contribuyen en más del 60% del tráfico diario de Internet. Y este dato es más o menos del 2017. Los usuarios en Internet en los Estados Unidos han aumentado y más del 40, inclusive aún más, ese número ha aumentado en los últimos años. El consumo de estos sitios ha aumentado. Y obviamente el público objetivo, el mayor de ellos, es el de los hombres. Pero aún la pornografía ha aumentado tanto en mujeres. El acceso a sitios pornográficos ha aumentado exponencialmente en los últimos años, ahora con el acceso de los dispositivos electrónicos a Internet. Más del 90% de los niños entre los 8 y los 16 años tienen acceso a un celular con Internet, lo que les permite también ingresar a páginas pornográficas. Y cada vez la exposición a la pornografía en los niños es menor. Y esto es una estrategia de los dueños de estas industrias. Porque si tú logras cautivar a un niño y lo logras atrapar en la pornografía, tendrás un adicto toda la vida.
Los químicos que se desarrollan y que se generan a partir de esto son muy poderosos. Y uno se vuelve su propio proveedor de estas sustancias a partir de esto. El comercio que se mueve con esta industria, si la podremos llamar así, es de miles de millones de dólares. Y mis amados hermanos, esto es una violación a lo que Jesús dijo. De hecho, Kevin DeYoung, un autor, dice: el séptimo mandamiento no solo se rompe en nuestros días, está siendo hecho añicos. El séptimo mandamiento no solamente prohíbe el adulterio y la pornografía, prohíbe toda acción, vista, conversaciones, pensamiento o deseo que incita a la lujuria y a la inmundicia. De ahí que sea tan importante, por ejemplo, tener cuidado a las conversaciones, mis amados hermanos. Conversaciones de doble sentido, que lo único que hacen es exacerbar nuestros pensamientos y llevarnos a desobedecer lo que el Señor nos dice. Y miren lo que dice Jesús. Jesús muestra la consecuencia de esto, de este pecado. Dice que tan pronto uno mira a una mujer para codiciarla, ya se adulteró con ella en su corazón. Ya toda impureza sexual, todo pensamiento, toda obra es considerada como adulterio. Y esto, mis amados hermanos, es importante porque tendemos a pensar solamente en lo externo. No basta con mantener una mera pureza física. La pureza en el matrimonio demanda una mutua y exclusiva devoción de los cónyuges en cada aspecto de sus vidas. Y este es un compromiso que excluye desear a otra persona o entregarse a cualquier otra forma, de cualquier otra manera, a otra persona. Sea en el acto físico o sea aquí en tu mente. Y ese es el foco del problema, mis amados hermanos. ¿Dónde está el problema? Dice que ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Y ahí es donde Jesús apunta, a las motivaciones, a donde está la raíz de donde salen tus motivaciones. Por eso el Señor dice en su palabra que debemos guardar nosotros. ¿Qué debemos guardar nosotros? Guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Y esto es lo que Jesús quiere mostrar, la profundidad del séptimo mandamiento, entendiendo el décimo. Muchos de los mandamientos empiezan con la violación del décimo, codiciando, porque es el pecado que no se ve. La codicia es un pecado interno, nadie ve cuando tú codicias, pero allí está. Y si no te cuidas, eso se va a convertir en una práctica. Por eso dice Donald Carson también: esto prohíbe la lujuria profundamente asentada que consume y devora, que en la imaginación ataca y viola, y que mentalmente no solo contempla, sino que comete adulterio. Ese es el asunto de esto. Y la pasión originada en el corazón es el núcleo de la identidad y la voluntad de la persona. Nosotros por eso debemos tener mucho cuidado. El adulterio no solamente es una relación física, sino también es una recreación mental. Es algo que nosotros tenemos aquí, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. No es solamente dejar la práctica, es ¿qué te está motivando para que tú cometas ese pecado? Hay que revisar en lo más profundo por qué estás haciendo o estás actuando de esa manera. Así que Jesús nos ha mostrado en este sentido, nos muestra cuál fue la enseñanza errónea, la interpretación correcta. Ahora nos lleva a considerar entonces lo que debemos hacer. ¿Cómo esto tiene unas implicaciones para nosotros en el día de hoy? Veamos entonces lo que Jesús espera que ocurra. Y es que nuestro tercer punto: es hora de tomar decisiones radicales. Hora de tomar decisiones radicales. Versículo 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es hora de tomar decisiones radicales. Sacar tu ojo derecho o cortar tu mano derecha, debemos interpretarlo de manera literal, porque si fuera así, nosotros deberíamos andar mancos y ciegos, y aún así no nos evitaríamos el pecado.
Él dice el ojo porque está mirando y codiciando la lujuria y elige la mano porque es la que lleva a cometer la acción. De hecho, la codicia es una forma de robo. Y de hecho, es lo que en la historia encontramos es que muchos interpretaron esto de manera literal. Orígenes, por ejemplo, en los primeros siglos de la iglesia, él se castró, él se cortó los testículos para no ser tentado. Pero lo que Jesús está diciendo no es algo que debía ser tomado literalmente. Era una hipérbole, era una impresión, una exageración para poder impactar a los oyentes, para poder indicar la gravedad de lo que se está haciendo. Y lo que se quiere mostrar es que el dominio propio debe ser algo que nos caracterice a nosotros como discípulos. La idea que tiene Jesús en mente es llevarnos a pensar en nuestras acciones y en considerar las consecuencias y en considerar lo que nosotros deberíamos hacer. Por eso nos dice que deberíamos sacarnos los ojos, el ojo derecho, la mano derecha, cortárnosla. Pero tenemos el problema. ¿Y si nos quitamos el ojo, eso no significa que no podemos pecar? No. ¿O cortarnos la mano? ¿Cómo? Los ciegos. Si un ciego peca en esto, claro que lo puede hacer. Porque el pecado no está solamente en la acción. El pecado está en lo que yo tengo en el interior. Y en lo que yo tengo que trabajar. Por eso es que alguien dice, ¿no deberíamos también sacarnos el izquierdo? ¿O cortarnos también la mano izquierda? No, lo que el Señor está diciendo es que debemos cortar radicalmente con el pecado, tomar decisiones radicales. No debemos fomentarlo, no debemos coquetear con él, no debemos mordisquearlo ni siquiera un poquitico. Un ejemplo que coloca un pastor amigo me llama mucho la atención, es el Chavo del Ocho con la torta. ¿Sí has visto el ejemplo? La mira, se acerca. Si dejan la torta ahí, el chavo se la va a comer. Después del primer mordisco, ya no va a quedar torta. Pero es que así hacemos nosotros. No, miren, mis amados hermanos, nosotros nos creemos tan fuertes que creemos que esto no nos va a afectar a nosotros. Y esto no solamente aplica para el pecado sexual, aplica para cualquier pecado. No debemos considerarnos que el que cree que esté firme, dice la palabra del Señor, mire que no caiga. O sea, con el pecado nosotros tenemos que ser radicales, tenemos que odiar el pecado, aplastarlo, enterrarlo. Como dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, el versículo 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo que debemos hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Y saben cuál es la consecuencia que Pablo coloca allí? Porque contra estas cosas viene la ira de Dios. O enfrentas tu pecado o te enfrentas a la ira de Dios. Y como les digo, hoy nuestra generación trata el pecado con despreocupación. El pecado es considerado como una enfermedad, hay que tratarlo, no hay que condenarlo. No, eso no es lo que hay que hacer. Pero no, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que arrepentirnos de él. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para batallar contra el pecado, como dice el autor de Hebreos. Debemos ser conscientes de cómo el pecado aprisiona y produce víctimas. No hay víctima, no hay pecado sin víctima. No hay pecado sin víctima. Y en la enseñanza de Jesús el pecado, miren el resultado del pecado. ¿A dónde te deja el pecado si tú no tratas con él? Dice, o te cortas, te sacas un ojo, o te cortas la mano, porque es mejor que sea tu cuerpo, que entres al cielo sin uno de tus miembros, a ser echado todo tú en el infierno. ¿Cuál es la consecuencia? Esta es la razón última por la que deberíamos tomar en serio nuestro pecado. Hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cortar con el pecado. Es tomar decisión radical y decir, no lo hagas, no vayas, compórtate como si
tuvieras, como si estuvieras ciego, como si te hubieras cortado la mano. Eso es lo que el Señor está diciendo. Porque es preferible verte de esa manera a no ser tú todo arrojado al infierno. Así que es necesario ir al foco del problema. ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? Tenemos que ir a mirar en nuestro corazón, en lo que hay en nuestro interior, para poder mantener la pureza. Es lo que tenemos acá, lo que nos va a llevar a nuestras acciones pecaminosas. Entonces, ¿en dónde nosotros tenemos que trabajar? En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior. Por eso, Marín lo mencionaba al principio y me llama mucho la atención algo que ella decía. No es decir, no es que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No, no es con fuerza de voluntad. Necesito trabajar radicalmente con lo que está en mi corazón. Yo tengo que identificar cuáles son las motivaciones de mi corazón para poder batallar contra el pecado que me asedia. Tengo que ver en mi corazón, tengo que identificar lo que vimos esta semana, ¿no? La cosmovisión. ¿Cuál es la mentira? Me encanta por eso el libro que hemos estado estudiando tanto en hombres como mujeres. Nosotros nos hemos creído unas mentiras que nos llevan a actuar de una forma y muchas de ellas tienen que ver con lo que nosotros hemos creído en cuanto al área sexual. Y necesitamos trabajar con ellos. Por eso John Stott dice esto, el argumento es este: si mirar para codiciar es adulterar en el corazón, en otras palabras, si adulterio del corazón es resultado de adulterio de los ojos, entonces la única forma de tratar el problema es su origen, es decir, en los ojos. Dice, como dice Job 31:1, quiero que vayan allí, Job 31:1, y Job habla acerca de esto. Dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Eso fue lo que hizo Job. Identificó un problema en él. Hizo un pacto. Se dio cuenta de una debilidad. ¿Cómo iba yo a mirar a una virgen? ¿Cómo voy a mirar a una mujer que no es mi esposa para imaginarla aquí en mi mente? ¿Cómo voy a hacerlo? Esa no es la forma. Y tenemos que disciplinarnos. Pensaba precisamente en eso. El fundador de la cruzada cristiana, Patricio Symes, decía, ya adulto él, decía, Patricio, cuidadito mis ojos lo que ven. Y él usaba una rima de una canción infantil para recordarse que él debía tener cuidado, siendo ya adulto con esto. Así que este pecado no solamente no discrimina entre hombres y mujeres, sino que no discrimina también en edad. De ahí que sea tan importante y tan imperativo tratar con él. Y esto es también una motivación, mis amadas hermanas, a ustedes. Mis amadas hermanas, nosotros hemos y estamos viviendo en medio de una sociedad que día tras día ha normalizado la forma de vestir, el vestido y la desnudez. De hecho, algunas hasta se ofenden si uno les dice. Pero la palabra de Dios es clara. ¿Cómo debe vestirse una mujer cristiana, por ejemplo? Con toda modestia. Atavíase, porque así se ataviaban las mujeres antiguas. Con toda modestia. Obviamente, mis amados hermanos, eso no es una excusa para nosotros como hombres. Pero creo que es importante plantear que uno de los aspectos en los que nosotros debemos trabajar como iglesia es aún en la forma en cómo nos estamos vistiendo. Porque una cosa es ponerse bonitas y otra cosa es ponerse para llamar la atención seductoramente. Eso es algo muy diferente. Que el ornato de una mujer, ¿cuál debe ser? El del corazón, espíritu apacible, dice la palabra del Señor. Lo que debemos hacer es ser radicales entonces y enfrentar el pecado y sacarlo, y es considerarnos como si estuviéramos ciegos, como si no pudiéramos ver estos objetos, si no los pudiéramos tocar. Debemos tratar de esa manera con el pecado.
Debemos tener mucho cuidado con esto, mis amados hermanos. Debemos tratarlo radicalmente. Es lo que nos está diciendo Jesús, porque Él señala la sentencia del infierno a todos los que se aparten, no se aparten radicalmente del pecado. O enfrentas tu pecado, o enfrentas el infierno. Y Jesús aquí exige de parte nuestra como creyentes un control voluntario que podría llevarnos a estas situaciones si no las enfrentamos, si no tomamos las decisiones radicales que nosotros debemos tomar. Y no es que Cristo ponga el mismo nivel el adulterio físico con la observación de una mujer, es lo que está pasando en nuestro corazón, que puede estar llevándonos a caer y a pecar. Así que mis amados hermanos, creo que la enseñanza es clara, pero esto debe llevarnos entonces a mirar algunas conclusiones y aplicaciones a nosotros en esta mañana. Porque si las cosas son de este calibre y las consecuencias son tan grandes, si lo que está en juego es tu vida, ¿qué debemos hacer? Debemos considerar con seriedad lo que Jesús ha explicado y lo que hemos estado estudiando en esta mañana y así enfrentar el pecado. Así que déjame volver a repetir la pregunta que te hacía al principio. ¿Te cortarías un brazo si tu vida dependiera de ello? Pero ahora también démosle un enfoque a esta pregunta y es ¿qué acciones radicales vas a tomar para enfrentar el pecado? ¿Qué acciones radicales vas a tomar para enfrentar el pecado? El pastor Kevin DeYoung, hablando acerca de esto, dice, no somos buenos luchadores, nosotros ponemos excusas, no somos radicales. Hacemos algunas oraciones, nos sentimos mal un poco de tiempo, tal vez le decimos a un amigo que esté pendiente de nosotros, en lo que estamos haciendo de vez en cuando, y eso es todo. Pero necesitamos una acción más decisiva, algo más radical que ese tipo de cosas. Necesitamos evitar películas, si es necesario y tenemos que cancelar nuestro plan de internet, cancelémoslo. Si son las redes sociales, cerrémoslas. Si es en lo emocional, miremos qué puede estar haciendo que nosotros tengamos esa tentación o ese pecado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Me encanta en la película Prueba de Fuego una escena porque él lo que describe es eso, una batalla con un adulterio no físico, es un adulterio mental, su batalla es la pornografía. Y cuando él empieza a trabajar en su vida para poder restaurar su relación con su esposa, y él se da cuenta de lo que la pornografía le está causando y cómo está haciendo daño a su hogar, él toma el computador y lo destruye. Y sí, pone una rosa para la esposa. Y recuerdo que el papá le dice, esas son pequeñas zorras que van dañando el viñedo. ¿Qué áreas, qué decisiones radicales tenemos que tomar nosotros en esto? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. ¿Qué decisiones radicales vamos a tomar nosotros? Lo que sea necesario para poder combatir con la lujuria, con el adulterio emocional o físico o el mental, contra la fornicación. Hay mucha gente que va con sus cuerpos enteros al infierno y muy pocos amputados espirituales van al cielo, dice Kevin DeYoung. ¿De cuál eres tú? Así que piensa en filtros, en guardianes de contenido, en todo lo que sea necesario para que tú evites este pecado. Debemos considerar con seriedad el peligro de la lujuria y la consecuencia que éste nos ofrece. Y miremos varios aspectos que nos señala la palabra del Señor. 1 Corintios el capítulo 6, el versículo 9 y 10 dice, ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los ladrones. Y ahí se mencionan varios pecados sexuales. Así que de Dios nadie se burla.
Efesios 5:5 dice, bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Y quiero leerlo en esta versión para que lo podamos leer aquí en Reina Valera. Mire, Efesios capítulo 5, el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que se idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y el versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nosotros leíamos Colosenses capítulo 3, el versículo 5 al versículo 11, dice la palabra del Señor, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hebreos 13:4 también nos señala esto y nos habla acerca de la importancia de la pureza en nuestra vida matrimonial. Hebreos 13:4 dice la palabra del Señor, honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En otra versión dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y todos los que cometen inmoralidad sexual. Mis amados hermanos, esto incluye no solamente a los que cometen adulterio a nivel físico. Dios juzgará a los adúlteros, sea de acto o sea de pensamiento. Entonces, primero a los Tesalonicenses, que Mari lo leía también, primero a los Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 3 al 8, escuchen lo que dice la palabra del Señor nuevamente. Primero a los Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 3 al versículo 8. Dice, 4, 3 al 8 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad de honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y yo creo que este pasaje es muy claro con lo que nos está diciendo. Dios juzga esto. Dios juzga esto con mucha seriedad. Así que nosotros debemos, por eso es que Jesús pone el más alto castigo para esto. Para que tú consideres con seriedad lo que está en juego. Así que pidamos ayuda al Señor. Apocalipsis capítulo 22, el versículo 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Apocalipsis 22, 15. Mas los perros están afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 22, 15 dice en esta versión, pero afuera se quedarán los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidad sexual, los asesinos, los que adoran ídolos y todos los que aman y practican el engaño. O tratas con el pecado, o el pecado te va a dejar sin nada. Comprende que ahora debes luchar no con tus fuerzas, sino por medio de la fe, con la confianza puesta en el Señor. Miren, mis amados hermanos, la fe que nos salvó también nos rescata también de estas cosas. No, tal vez estaremos batallando con esto. Esto es también una debilidad. Y estaremos batallando con esto, pero debemos trabajar con esto con todas las fuerzas de nuestro corazón, confiando y depositando nuestra seguridad en el Señor. Que el Señor produzca en nosotros convicción y deseo de mantenernos alejados del pecado, y de allí que sea tan importante la palabra de Dios. Mis amados hermanos, o el pecado te aleja de la palabra, o la palabra te aleja del pecado. ¿Qué vas a usar tú?
Pero no podemos luchar de frente contra el pecado si mantenemos nuestra Biblia cerrada. Necesitamos abrir, meditar, leer, estudiar y profundizar en la palabra del Señor. Es la única forma en la que podremos enfrentar la batalla con este y con cualquier pecado. No hay otra forma. Porque lo que está en juego es muy grande. Necesitamos el obrar del Señor. Y esa es la evidencia también de una persona que ha sido llamada a salvación. Porque aquel que ha sido justificado luchará con todas las fuerzas de su ser contra la lujuria, contra sus malos deseos. Y esa fe le ayudará a batallar y a mantenerse alejado del pecado. Y es una batalla, mis amados hermanos, con la incredulidad, con las mentiras que nosotros nos hemos creído. El pecado nos hace creer, y el pecado en este área, en el área sexual, nos hace creer que seremos más felices si tenemos lo que esto nos ofrece. En el caso de los hombres, hemos considerado un poco las mentiras acerca de la sexualidad. Y una de las mentiras que nosotros vimos es la mentira de la pornografía, que un poco de pornografía no hace daño. Inclusive hoy en día se habla y se dice erróneamente que puede ser un estimulante para el área sexual en el hogar. Y eso es una gran mentira. La verdad es que la pornografía es mortal. Para un hombre casado es adulterio virtual, dice este autor. Pero la verdad es que la intimidad con Cristo y la expresión sexual en el contexto del matrimonio monógamo ofrece una satisfacción mayor. Y las mujeres también estuvieron considerando mentiras acerca de la sexualidad y que sería bueno volver a revisar, mis amadas hermanas. Y una de ellas, que yo estuve revisando y hojeando el libro de Mari, es que hay algunas que han creído que se necesita una salida para el deseo sexual y que hay formas de manejarlo. O que las normas divinas para la sexualidad son anticuadas. Cuando estuvimos estudiando el libro En Busca de Dios también veíamos ejemplos y elementos que son necesarios volver a revisar en cuanto a lo que nosotros hemos creído en esta área y que necesitamos trabajar. Miren, Dios quiere hacer algo con la iglesia. Y por eso denuncia el pecado en la iglesia. Y pide que nosotros lo confesemos y nos apartemos de ellos. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos verdades para contrarrestar la falsedad de la mentira que el pecado nos ha hecho creer. Tú no vas a ser más feliz haciendo lo que el pecado te ofrece. Al contrario, vas a ser un esclavo siempre. Pero el Señor quiere darte una verdadera libertad y una vida que sea plena y completa. Por eso debemos luchar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitamos la Escritura. Esta palabra es la espada y con ella vamos a poder dar muerte al pecado en nuestras vidas. Su palabra nos ayuda a dejar de confiar en el pecado para hacernos feliz y a confiar más en las promesas de Dios, que nos hacen completamente felices. John Piper dice: la lucha de fe contra la lujuria es una lucha por estar saciado con Dios. Mira, hasta que tú no encuentres la saciedad en Dios, el ser plenamente feliz en el Señor, nada en este lado de la eternidad lo va a hacer. La fe no se contenta con efímeros placeres, anhela algo mucho más pleno, más verdadero. Así que el papel de la palabra es alimentar nuestro apetito por esto. Haciendo esto, dice Piper, se quita nuestro deseo en el corazón de ese engaño por satisfacer la lujuria. ¿Qué vas a hacer tú? Nosotros tenemos que empezar a contrarrestar esas ideas del mundo y esos conceptos del mundo, como pórtate mal para pasarla bien, o elimina las evidencias y niégalo todo, pórtate mal para que la pases bueno. Dios te dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por eso nuestro enemigo principal es la mentira que dice que el pecado nos hará felices. Pero nuestra herramienta principal es la verdad de que Dios es quien nos hace verdaderamente felices. Separados de Él nosotros no vamos a encontrar esa felicidad.
Y yo quiero ir cerrando con algo que dice John Piper. Él dice, combate fuego con fuego. Él dice, siempre digo a los jóvenes que deben combatir fuego con fuego. El fuego de la lujuria se resiste con el fuego de los placeres de Dios. Si tratamos de combatir el fuego de la lujuria con prohibiciones y amenazas, y aún las más terribles amenazas de Jesús, fallaremos. Tenemos que combatirla con las grandes promesas de una felicidad suprema. Cuando vemos que la lujuria es una chispa en comparación al fogón de la satisfacción santa, esto nos motiva a hacer un pacto con nuestros ojos como lo hizo Job. No solo para evitar algo erótico, sino para ganar algo más excelente. ¿Qué vas a hacer tú? La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser o somos bienaventurados los de limpio corazón, porque ¿sabes cuál es la recompensa? Ellos verán a Dios. ¿Qué quieres ver tú? ¿Qué quieres ver tú? Y pensemos en todo lo que estamos perdiendo nosotros por no tomar decisiones radicales contra el pecado en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Porque si estamos batallando en esta área y hemos caído, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Oye, yo no quiero que salgamos de este lugar en condenación, sino con esperanza. Si hemos fallado en esto y hemos caído, no te desanimes. Busca un mayor gozo, un gozo duradero en el Señor, reconociendo como dice la palabra del Señor. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Hoy confiesa tu pecado delante del Señor. Dile, Señor, yo he fallado en esta área. Me he dejado envolver por mentiras en esta área y he cometido adulterio. Y confiésalo con nombre propio. He cometido adulterio, he cometido fornicación, me he dejado llevar por la lujuria, he codiciado en mi corazón cosas que no me corresponden. Perdóname, Señor. Y la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y si estás sin Cristo en esta mañana, si estás en Cristo en esta mañana, esto también aplica para ti, porque este pecado te mantiene alejado de Dios. Este pecado te mantiene alejado de Dios. Dios ha establecido un parámetro correcto para vivir la sexualidad. Y ese parámetro establecido en la palabra de Dios que tú has violado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, te va a llevar a la condenación eterna si no te arrepientes. Pero el Señor te dice, ven a mí y yo te haré descansar. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y encontrarás la plenitud y el gozo que ningún pecado pueden darte. Y al final podrás ver con un corazón limpio a tu Salvador y Señor para disfrutar de una vida eterna, plena y feliz con nuestro Señor. Vamos a orar. Soberano Señor Dios, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, tú nos permites escuchar tu palabra. Y nos permite reconocer en nosotros el pecado y la maldad que hay en nuestro ser. Señor, hoy reconocemos que hemos violado este mandamiento innumerables veces, que hemos cometido adulterio en nuestro corazón cuando hemos mirado para codiciar, de modo que hemos adulterado en nuestro corazón. Cuando hemos mirado relaciones o hemos mirado a otra persona de la forma inadecuada, Señor. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos a batallar contra este pecado en nuestras vidas, Señor. Tal vez es una batalla frontal que implique que nosotros tomemos decisiones radicales, pero, Señor, contamos con tu gracia y con tu poder, Señor. Porque no lo estamos haciendo solos, estamos con tu Santo Espíritu. Tenemos tu Santo Espíritu en nuestro corazón y en nuestro interior que nos ayuda. Guíanos, oh Señor. Señor, te rogamos que tú cambies nuestra manera de pensar. Perdónanos, Padre. Límpianos, Señor, de nuestra maldad. Y ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y honor. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Señor, cámbianos y ayúdanos, Padre de la gloria. Y oramos a ti, dándote a ti toda la alabanza y toda la exaltación, Señor. Que te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente.